El objetivo de esta presentación es realizar un abordaje general del manejo postnatal de las malformaciones congénitas en el recién nacido. Para ello hay que conocer que estas malformaciones son una causa importante de morbilidad perinatal, que tiene una incidencia entre el 2 y el 4% y que junto con la prematuridad son la primera causa de muerte en el periodo neonatal. Estas malformaciones conllevan gran ansiedad en la familia, una demanda reiterada de asistencia y por tanto un alto coste sanitario, no solo por la asistencia sino por el abordaje de las diferentes patologías que presentan. Es importante en las malformaciones congénitas tener un diagnóstico prenatal porque eso nos va a permitir, en el caso que sea posible, hacer una interrupción del embarazo, pero si esto no es posible, pues anticiparnos al nacimiento del recién nacido y procurar que éste nazca en un centro de referencia en el que de forma inmediata se puedan realizar los tratamientos pertinentes. Para conocer y hacer el diagnóstico diferencial de las malformaciones congénitas es importante conocer el curso natural de esta enfermedad, los pronósticos, malformaciones y posibilidades de tratamiento y seguimiento. También es muy importante establecer el patrón de herencia, sobre todo por dar un consejo genético a los padres para futuros embarazos. Y además es importante también tener las posibilidades de si existe un diagnóstico prenatal y así poder hacer una intervención temprana e informar sobre las alternativas reproductivas, como hemos dicho, al paciente y a su familia. Cuando nace un niño con malformaciones congénitas, sobre todo cuando no lo conocíamos previamente, a veces hay que tomar decisiones rápidas sobre el tratamiento, pero muchas veces hay que hacer un soporte independientemente de la patología subyacente y después tomar las decisiones en función del diagnóstico. Es importante también tener un diagnóstico correcto para poder hacer un tratamiento específico de la enfermedad, poder dar un pronóstico y consejo a los padres de cómo va a ser la evolución de la enfermedad. Las malformaciones congénitas tienen diferente etiología, algunas son genéticas, el 20% de estas, y son diferentes contra autosómicas dominantes, recesivas o bien ligadas a X o alteraciones en el número de cromosomas, pero también hasta un 60%, como podéis ver, pues son de etiología desconocida. En el manejo de las malformaciones congénitas es importante realizar una historia familiar completa y exhaustiva, hacer una anamnesis tanto sobre el embarazo, el parto, el periodo perinatal, como después un examen clínico detallado y las exploraciones complementarias necesarias para llegar al diagnóstico. En cuanto a la historia familiar, es importante abarcar 3 generaciones, porque muchas veces los trastornos que son autosómicos recesivos o ligados a X saltan a alguna generación. Por lo tanto, los padres son sanos, pero sí que tienen antecedentes familiares más lejanos. Es importante descartar la existencia de consanguinidad y saber la etnia y la raza de la familia, porque hay muchas malformaciones que se asocian con mayor incidencia en determinadas razas y determinadas etnias. Además, es importante también preguntar sobre las enfermedades y rasgos familiares característicos, así como casos de retrasos mentales no filiados. En cuanto a los antecedentes personales, pues hay que incidir sobre todo en los antecedentes de la madre y del embarazo, tanto la edad materna como las enfermedades crónicas o enfermedades que ha sufrido durante la gestación, también la exposición a sustancias de abuso como tabaco, alcohol o factores teratogénicos, si ha recibido los suplementos adecuados durante todo el embarazo y si ha notado algo durante el mismo. También es importante saber datos del parto, como era la presentación, si ha habido alguna complicación, como era el líquido amniótico, la placenta y el cordón umbilical. Una vez que tenemos al recién nacido en nuestras manos, pues es importante hacer un examen físico completo, detallado y minucioso para que no se nos escape ninguna malformación. Podemos encontrar defectos mayores, que son los defectos que tienen repercusión médica, quirúrgica o estética importante. También podemos ver defectos menores y algunos defectos menores que se consideran variantes de la normalidad porque afectan a numerosos individuos. Y es importante tener fotografías detalladas de todas estas malformaciones, sobre todo de cara a un diagnóstico, y si en el momento que tenemos que acaba de nacer el paciente no tenemos el diagnóstico completo, pues en un futuro sí que podremos compararlo con otros que vayan surgiendo. Como decía, hay que hacer un examen físico minucioso y detallado y hay que ir parte por parte desde la cabeza a los pies, como podéis ver en la imagen, desde la piel, el pelo, anejos, hasta las extremidades, los dedos de los pies, y además esto tiene que incluir también un examen neurológico completo porque muchas de las malformaciones van asociadas a retraso mental.
Podemos encontrar defectos congénitos aislados, malformaciones, que es cuando un órgano se forma mal desde el inicio, deformaciones que se producen en un órgano que se ha formado bien, pero que por alguna agresión pues al final se deforma, y también podemos ver órganos que se han formado bien pero que han desaparecido. Por ejemplo, cuando hay una brida congénita puede producir una amputación de alguna de las extremidades. Y luego podemos ver polimalformados, bien síndromes o secuencias, alteraciones que son de alta frecuencia que aunque no tienen una alteración genética ya diagnosticada, pero se han visto que se producen con gran frecuencia, como por ejemplo el Baxter, que asocia anomalías vertebrales con atresia anal, fístulas traqueosofágicas y alteraciones renales. También podemos ver secuencias malformativas, deformativas o disruptivas. A partir de una malformación de un órgano se produce una secuencia de deformaciones en otros órganos asociados, y polimalformados en sentido estricto, que no tienen una base genética conocida y que además no tienen tampoco una relación de un órgano con otro. Es importante, cuando nos encontramos con un recién nacido afectado de una malformación, dar una información correcta a la familia. Por un lado, de si tenemos ya un diagnóstico claro, pero también hay que decirles que en el caso de que no tengamos diagnóstico, a veces es mejor no ofrecer el diagnóstico adecuado que ofrecer un diagnóstico erróneo. Debemos informarle, en el caso que tengamos el diagnóstico, de por qué se ha producido, cuál va a ser la evolución y cuál es el pronóstico del recién nacido, los tratamientos que vamos a efectuar y el orden cronológico de los mismos, y además nos podemos anticipar y tratar las complicaciones. Por ejemplo, sabemos que el síndrome de Down asocia cardiopatía e hipotiroidismo, con lo cual estaremos más pendientes en estos pacientes. También debemos de informarles sobre los recursos médicos, sociales y si van a necesitar además bastante apoyo familiar. También tenemos que hacerles conocer el riesgo de recurrencia en función de la etiología y si la enfermedad que tiene existe la posibilidad de hacer un diagnóstico prenatal adecuado, con el objetivo de hacer, por ejemplo, de barajar diferentes alternativas reproductivas.